Bien, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, que el Eterno en este día pueda bendecirle a todos los hermanos que en este momento estamos en la sintonía de Sonar Televisión. Estamos en un tiempo maravilloso porque estamos en un día de reposo, llegamos en un día de reposo llamado el Shabbat. Eso está escrito en la Biblia, en la Torá, dentro de los 10 mandamientos que el Eterno dijo, obviamente por el dedo del Eterno, hacia el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros como comunidad guardamos y enseñamos que la ley del Eterno sigue siendo una ley que en la cual no ha pasado de moda. Al contrario, el mismo Mesías, nuestro Mesías Yeshua, dice claramente, dice en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17 al 19, dice: yo no he venido a abolir la ley, no he venido a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Por lo tanto, antes que pase el cielo y la tierra, ni una yot, cuando hablo de una yot, esa es la letra más chica del hebreo, ni una keter, cuando habla de la keter, habla de los puntitos, de los nikudot, de la letra del hebreo. Por lo tanto, nada ha pasado de moda. Quien te habla, tu amigo y el Roe, Jimmy Hidalgo, Roe de la Quilá, en una Shalom, aquí en Coronel. Nosotros llevamos el mensaje de la restauración de todas las cosas, enseñando, obviamente, que la palabra del Eterno sigue vigente por siempre, como lo declara la Escritura. Dice el libro de Hechos capítulo 3, verso 21, de cierto es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas que habló Adonai por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Vemos claramente que los profetas, tanto Jeremías, Ezequiel, Isaías y todos los profetas que usted ve en la Escritura, hablaron de la restauración de todas las cosas. Estamos restaurando este día el nombre del Eterno, estamos restaurando el nombre del Mesías, estamos restaurando nuestra identidad, estamos restaurando las Escrituras, estamos restaurando el día de reposo y las fiestas solemnes del Eterno. Vamos al tema de hoy, vamos a conocer hoy día un estudio que en el cual vamos a verlo de una perspectiva totalmente hebrea. Hemos conocido a través de muchos teólogos que piensan de que hoy día, voy a hablar un día como un término totalmente cristiano, ¿ya? Para que me pueda entender. Vamos a conocer hoy día a un rabino judío llamado Pablo. Y voy a hablarlo para que usted me pueda entender quién realmente fue este apóstol de los gentiles, Pablo. A veces lo conocemos de una forma totalmente cristiana. Lo conocemos simplemente como los traductores nos dejaron en esta escritura, que la cual la verdad tiene muchas diferencias y también errores de traducciones. Por lo tanto, vamos a entender bien a través de este estudio llamado, ¿cierto?, un rabino judío llamado Pablo. De verdad que queremos transparentar bien este estudio, que usted pueda obviamente aprender quién es verdaderamente Pablo, ¿ya? Como yo le digo, Pablo no fue un cristiano, Pablo no levantó una nueva secta, el apóstol Pablo no levantó, ¿cierto?, ninguna denominación, ningún templo extra. Al contrario, Pablo fue, obviamente, el apóstol, un enviado. Ahora va a entender el término de enviado, ¿cierto? Como dice el libro de Gálatas, capítulo 1 en adelante, usted puede verlo en su Biblia, dice claramente el libro de Gálatas 1:1, dice: Pablo apóstol, no por hombre, sino por Yeshua, por Jesucristo, y por el Dios y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Ahora hay que entender claramente que el término apóstol es un término totalmente griego, ¿ya? El término hebreo es shaliach. Eso ya usted puede verlo en nuestro estudio de nuestra página de internet, www.emunashalom. Ahí tenemos el tema de shaliach. Ahora, vemos claramente que shaliach es un enviado. Shaliach es un enviado a un propósito de asunto de Israel. Por eso vemos claramente que el tema de shaliach, que en el hebreo significa un enviado, no es un superhombre que tiene todos los poderes, tiene todas las jinetas dentro del cristianismo, que puede hacer y deshacer, decretar y tantas cosas. No es así, ¿ya? Porque hoy día tenemos que restaurarnos, tenemos que conocer quién realmente fue el apóstol Shaliach Rab Shaul. Entonces, vemos claramente que un Shaliach es un enviado a dónde, a un lugar con funciones de Israel. Estamos viendo netamente el tema de Shaliach. El Shaliach, de hecho, claramente a los embajadores de Israel en cada país también le llaman Shaliach,
¿Por qué? Porque tiene que ver con un asunto de Israel. El término Shaliach es un nombre, es un título netamente para el pueblo de Israel. Netamente para aquellos hombres que fueron enviados a una comisión de... Ahora, en esto, yo no sé cómo hoy en día, aquí Pablo dice realmente, yo soy Pablo, apóstol, porque yo digo, este estudio va más una mirada al cristianismo, ¿ya? Para que me pueda entender quién realmente era Pablo, que su nombre hebreo es Shaul. Entonces, amados hermanos, Pablo dice claramente que él fue un apóstol, ¿cierto? No por hombre, nadie le puso semijá, nadie le puso obviamente las manos, sino que dice que el mismo Adón, a través de su ruaj, a través del Espíritu, Yeshua puso semijá sobre Pablo, ¿ya? Entonces de ahí dice claramente yo, ¿cierto? Apóstol, no por hombre, sino de Yeshua, de Jesucristo, ¿cierto? El Hijo de Dios ha puesto semijá sobre mí. Entonces ahí tenemos el título del tema, ¿cierto? Un rabino llamado Pablo. Ahora, otra cosa que es importante entender, de que Pablo, cuando él hablaba de carta, cuando él enviaba cartas, simplemente cartas, se las enviaba ¿a quién? Al pueblo que está en el exilio. Vemos claramente que en las cartas, un ejemplo, la carta a los hebreos, carta a Tito, dice claramente Shalom a aquellos que están acá y a aquellos que están en la dispersión. Hay que entender bien esa palabra, aquellos que están dispersos. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando de las cartas, no le estaba entregando, ¿cierto?, una información de levantar una denominación diferente, no le estaba entregando leyes distintas a lo que sea la Torah, sino que Pablo le estaba dando una recomendación, ¿ya? Por eso vemos claramente que cartas es simplemente cartas. Es un papel, ¿cierto?, donde la cual le indica, ¿cierto?, le recuerda a aquellos hombres que estaban en aquel lugar. Por lo tanto, las cartas de Pablo no fue, ¿cierto?, una excusa para que pudiera otra gente llevar un evangelio distinto, para nada. Pablo simplemente le mandaba cartas, y la carta simplemente es amonestación, recordatorio, para que aquellos que estaban lejos no se olvidaran del Mashiach, no se olvidaran de la Torah. Vemos claramente que dice la escritura, dice la Torah claramente, a través de Pablo, dice que la ley es santa, pura y perfecta. Bien, hay una incongruencia que el cristianismo ya no acepta, y por lo tanto nosotros vamos a aclararlo en este día. Aclararlo, ¿por qué? Porque simplemente los primeros conversos al Mashiach, y de hecho Pablo fue uno de los, también de aquellos conversos, vemos claramente que aquellos que fueron conversos al Mashiach no se le llamó cristiano por primera vez, ¿ya? Yo quiero dar a entender esto muy bien, ¿por qué? Porque creo fielmente en mi corazón de que la Escritura así lo relatan. Tenemos una versión, una Biblia Reina Valera, que la cual tiene muchos defectos, porque fue escrita para hoy en día, ¿cierto?, para apartar al mundo judío y darle, ¿cierto?, a un cristianismo plenamente tal. Por lo tanto, queremos restaurar este texto, porque los primeros conversos, ¿cierto?, no eran cristianos. Y vamos a darlo a través de este mismo texto. Vamos a salir de Hechos capítulo 11, verso 26. Esta es la primera parte donde se le denomina en la Reina Valera el aspecto como el nombre de cristianismo, ¿ya? Entonces entendemos aquí, dice el libro de Hechos 11, 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Escuche bien, con la iglesia. Yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera del año 1960. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ya? Eso es lo que dice claramente en la versión Reina Valera del año 1960. Yo lo que estoy leyendo es para que podamos clarificar bien este tema, ¿ya? Entonces vamos a ver la versión israelita restaurada, ¿ya? Para que entendamos bien. Vamos a la siguiente imagen, señor director. El mismo texto de Hechos capítulo 11, verso 26, es la versión israelita. Dice claramente, para que veamos claramente la comparación de que el cristianismo todavía en los tiempos de Pablo no existía, ¿ya? Bien, dice así, Hechos capítulo 11, verso 26, y cuando le encontró, le trajo con él a Antioquía. Se reunieron con la asamblea por todo un año y enseñaron a una gran multitud. También fue a Antioquía que los discípulos fueron llamados Nosrim, que Nosrim significa nazarenos,
Ahora, nazareno, ¿por qué? Porque Yeshua de Nazaret venía a ser todo de aquel lugar. Entonces, muchos de aquellos creyendo que Yeshua era una secta, le llamaron la secta de los nazarenos, de los Noserrim. Entonces, el texto es que el tema del cristianismo no existía, porque el cristianismo lo fundó obviamente en el 325 Constantino. Entonces, era imposible que el cristianismo haya nacido en los tiempos de Pablo, en los tiempos después de la muerte de Mashiach, ¿cierto? Años después. No se le llamaba así. Estamos viendo en un tema totalmente judío, donde verdaderamente en el pueblo de Israel, el mundo mesiánico, el mundo de los nazarenos, el mundo de los creyentes en Mashiach, iban sumando, iban, ¿cierto?, en aumento. Por lo tanto, para ellos, para muchos de los fariseos, también se les denominaba como cestas, ¿ya? Entonces, yo digo, los primeros creyentes en el Mesías no eran cristianos. Entonces, para que podamos entender bien eso, ¿cierto? No eran cristianos. Para nada. No eran cristianos. Entonces, vemos claramente, amados hermanos, que estamos leyendo, ¿cierto?, a Pablo en una perspectiva original. Es imposible que en ese texto, ¿cierto?, en el texto de Hechos capítulo 11 verso 26, porque primera vez ahí se le nombra en la Biblia el término cristiano. Era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque el cristianismo nace, ¿cierto?, en el 325 por Constantino, por el emperador Constantino, después de muchas muertes hacia los judíos, decapitándolos, incendiando su sinagoga. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Él acepta todo sincretismo de los griegos, de los asirios, de los egipcios, y formó obviamente una religión mundial. De ahí se le llamó cristianismo. Entonces, aquí vemos claramente que los primeros conversos se le llamaban los Noserrim. Y los Noserrim se le podía decir como los nazarenos. Entonces los nazarenos también se le denominaba obviamente como los mesiánicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo creyente en el Mesías es mesiánico. Incluso el mundo cristiano también debería ser mesiánico. ¿Por qué? Porque creen en un Mesías. Y el término de Mashiach es un término totalmente exclusivo para Israel. Porque viene del verbo Mashiach, que significa, ¿cierto?, el ungido con aceite. Y aún los judíos ortodoxos, llámense conservadores, llámense liberales, llámense falashá, ¿cierto?, también son mesiánicos. ¿Por qué? Porque ellos esperan a un Mashiach pronto. Bien, vamos a entender quién era Pablo. Y por eso yo le estoy mostrando que Pablo, ¿cierto?, no era cristiano. Él no se convirtió al cristianismo para nada. Vamos a ver quién era el apóstol Pablo. Le pido perdón un poquito, hermano, que estoy un poquito con tos, un poquito delicado de salud, pero el Eterno es con nosotros en este día. ¿Quién era el apóstol Pablo? Shaul en hebreo, porque el nombre de Pablo, ¿cierto?, se latinizó. El nombre de Pablo, ¿cierto?, se cambió por el catolicismo, ¿ya?, como Paulus, pero el nombre verdadero hebreo de Pablo era Rab Shaul. Nació en el año 5 en Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, en la actual Turquía. Saulo fue quizás el perseguidor más encarnizado del mesianismo. Y cuando hablo del mesianismo, entre paréntesis digo creyentes en Mashiach. Pablo era un hebreo celoso por la Torá, y cuando hablo de Torá es la instrucción, es la ley, los mandamientos, ¿ya? Era un hebreo celoso por la Torá, un líder fariseo, descendiente de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Bendito sea el Eterno. Entonces, vemos, ¿cierto?, algunos antecedentes del apóstol Pablo, ¿cierto? Para todos los que me están viendo en este momento, muchos creen que nació en Roma, ¿cierto? Pero Pablo no era romano. Pablo, si bien nació en una provincia que estaba sujeta a Roma, porque era obviamente de Tarso, y Tarso es la actual, vemos claramente en el mapa que es la actual Turquía. O sea, podemos decir que Pablo fue turco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era de familia judía. Ellos estaban en la dispersión, pero él obviamente, él dice que claramente la escritura, que él aprendió Torah, era, ¿cierto?, él aprendió, ¿cierto?, las leyes a los pies de Gamaliel, era nieto de Gilel, por lo tanto él conocía la Torah al revés y al derecho. Vamos al mapa, señor director, al mapa, para que podamos entender los hermanos, ¿cierto?, el nacimiento de Pablo, ¿ya? Que él no era romano, simplemente era ciudadano romano, pero no era romano, ¿ya?, sino que era hijo de judío, observante de la Torah, guardaba los mandamientos, pero él estaba, ¿cierto?, en la dispersión. ¿Quién era el apóstol Pablo? Nació en Tarso, en la actual Turquía. Él era un judío en la dispersión. Vemos claramente, usted puede verlo en el mapa, ¿cierto? Cilicia,
¿cierto? Que era una provincia romana. No se olviden que Roma tenía dominado gran parte del Medio Oriente. No se olviden que tanto como el sueño que tuvo Nabucodonosor, y vemos claramente que ese sueño simbólico fue tremendo, porque cuando marcaba las piernas de hierro se manifestaba a Roma, que obviamente que Roma gobernó el mundo por 1000 años. Por lo tanto, Roma tenía todo sujeto, tanto Jerusalén, Turquía y todo alrededor. Por lo tanto, se le conocía a Cilicia, obviamente, como una ciudad romana, ¿ya? Pero Tarso en sí era la actual Turquía, ¿ya? Para que podamos entender bien que siendo así dominado por los romanos esa ciudad, Pablo era un judío observante en la Torá. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Vamos a ver los antecedentes de Pablo, ¿ya? Rab Shaul. A los primeros creyentes en Yeshua se le identificaba como una secta más del judaísmo. Secta no en el sentido peyorativo, sino porque deriva de este. Así como había la secta de los fariseos, saduceos, celotes, herodianos, esenios, etc., a los creyentes en Yeshua, como el Mesías, se les llamó Haderech. Haderes significa en el hebreo lo del camino. Usted puede ver los libros de Hechos, capítulo 9, verso 2, 19, 9, 24, 14 al 22. Más después se le llamó Nexarita, al seguir a Yeshua de Nazaret como maestro y Mashiach. De hecho, el sentido peyorativo de secta se asignó varios siglos después, aplicando al judaísmo como una forma de antisemitismo social y teológico. Pablo simplemente se movió dentro del judaísmo de un punto a otro. Él simplemente se movió de una secta llamada fariseísmo a otra conocida como el camino o nexarita. Pero nunca, escuche bien, pero nunca se salió del marco del judaísmo. Bendito sea el Eterno. Entonces vemos claramente que nos encontramos esto con un Pablo, obviamente, para el mundo judío, un personaje totalmente hereje, ¿cierto? Porque simplemente él creyó en Mashiach, simplemente. Él, Pablo, era un perseguidor de la asamblea mesiánica en los tiempos, ¿cierto? En los tiempos del Mashiach. Simplemente porque él era un celoso por la Torá, era un hombre celoso por la Torá, era un hombre que realmente que amaba al Eterno y que lo buscaba, ¿cierto? Y guardaba los mandamientos. Para ello, una persona que creía en un hombre que fuera Mashiach era una amenaza para el judaísmo. Por lo tanto, él era un hombre, digamos, un hombre para mí espectacular. ¿Por qué? Porque siendo un fariseo, para ser un fariseo en el judaísmo había muchas reglas en el fariseísmo. Por lo tanto, debe ser un conocedor de la ley, la ley del derecho. Pablo hablaba 5 idiomas. Él tenía negocios, pero que le iba muy bien. Por lo tanto, era un hombre de gran nobleza en Israel. Por lo tanto, nos encontramos verdaderamente aquí a Pablo, un perseguidor de aquellos que creían en el Mashiach. Por lo tanto, para él, el hecho que mucha gente creía en un revolucionario, como lo creían en Mashiach, ¿cierto?, era signo de muerte. Habían decretos de muerte para aquellos, ¿cierto?, para aquellos hombres que adoraban a otros dioses, ¿cierto?, porque obviamente mucha gente empezó a seguir al Mashiach, se juntaban en las casas, se juntaban en las sinagogas, ¿cierto?, otros se juntaban, ¿cierto?, en las cuevas, pero él los perseguía, sin entender de que él iba a ser un gran shaliach enviado a la dispersión. Entonces, vemos claramente que yo lo estoy leyendo aquí de los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, los esenios, los del camino, los de Haderech. Pero el término cristiano no existía en los tiempos de Mashiach. No existía el término cristianismo en los tiempos de Pablo. Por lo menos, hermanos, antes del 325 no se conocía. Después del 325, cuando Constantino, ¿cierto?, el romano, crea y funda obviamente, ¿cierto?, la religión mundial, se le conoce por primera vez cristianismo. Bien, vamos a entender un poco más de quién fue Pablo. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versos 5 al 8, y usted acompáñame con la lectura, ¿ya? Vamos a entender a Pablo. Dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿ya? Yo lo estoy leyendo aquí en la versión Reina Valera, ¿ya? Para que usted me pueda entender bien, lo estoy leyendo en la versión Reina Valera. Verso 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, que obviamente que yo le puse entre paréntesis, la asamblea mesiánica. En cuanto a la justicia que es en la Torá, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo
todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es lo que dice la versión Reina Valera. Ahora la pregunta que yo hago yo, ¿qué fue lo que desechó Pablo? Mucha gente hoy día, muchos teólogos modernos, cristianos, dicen claramente que Pablo tiró por basura la ley, los mandamientos, que para él ya nada es el término de ser un fariseo guardado de los mandamientos, ya nada le servía a Pablo. Por lo tanto, Pablo lo que hablaba en el verso 8, que todo lo que él tenía, tanto el cargo de ser un fariseo, de conocer la Torá, lo tiraba por basura. Pero no es así, amados. Pablo nunca desechó los mandamientos. ¿Por qué? Porque vemos claramente el libro de Romanos, que fue el último libro que escribió antes de morir. Él dice que la ley es santa, pura y perfecta. Yo lo voy a invitar a la versión israelita original, ya, para que podamos analizar este texto. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Y vamos a la versión, ¿cierto?, israelita original. Dice así, verso 5. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, asamblea mesiánica, ¿cierto? En cuanto a la justicia, versión israelita dice, verso 5. Brit Milá, en el 8º día, de Am Israel, de nacimiento. Vemos claramente que la palabra Brit Milá, la palabra Brit en el hebreo significa pacto, Milá significa corte. O sea, aquellos hombres que se hacían la primilá el 8º día, cuando eran guaguitas, significa el pacto del corte, ¿ya? Eso significa, Brit significa pacto, Milá significa corte, ¿ya? Entonces dice, Brit Milá en el 8º día, lo estoy leyendo en la versión israelita, de Am Israel, de nacimiento. Cuando hablo de Am significa pueblo, de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, compadre de lengua hebrea, con respecto a la Torá, un parush, que en el hebreo significa fariseo. Verso 6 dice, con respecto a celo, perseguidor de la asamblea mesiánica, con respecto a la justificación demandada por el legalismo sin culpa. Pero las cosas que eran de ventaja para mí, yo, por amor al Mashiach, la he desechado como desventajas. Cambia mucho los textos, ¿cierto? Mira lo que dice. Verso 8 dice, no solo eso, sino que yo considero todo es desventaja en comparación al valor supremo de conocer al Mashiach, Yeshua, como mi Adón. Fue por su causa que yo abandoné todo y lo considero todo como basura para ganar al Mashiach. Aquí lo que está hablando basura, vemos claramente que Pablo desechaba por basura su logro en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque obviamente él tenía mucha ganancia, él trabajaba, era obviamente un hombre exitoso, que hablaba 5 idiomas, era un hombre totalmente bendecido por el Eterno, y obviamente que con la conversión que tuvo con Mashiach, ¿cierto? Dice claramente que él cambió, y dice que empezó a darle tiempo para llevar la besora, el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio, ¿cierto?, de la salvación. Entonces vemos claramente que el Eterno es fiel. Llamó a un hombre, ¿cierto?, a un hombre estratégico. Quizás obviamente Pedro y los apóstoles, ¿cierto?, no tenían la posición que tenía, ¿cierto?, este hombre llamado Rab Shaul o Pablo. Entonces nos encontramos con este hombre que cuando él le fue al encuentro, porque iba camino a Damasco con órdenes de encomienda de poder, ¿cierto?, dice claramente que se encuentra con Mashiach. Y Mashiach dice claramente, ¿por qué me sigue? Shaul dice, Shaul, ¿por qué me sigue? Duda cosa te da contra el aguijón, ¿cierto? Entonces, vemos claramente, y él le pregunta, ¿tú quién eres? Y Yeshua le dice, yo soy Yeshua que tú sigues. Y en ese momento dice que se le puso, ¿cierto?, una ceguera, los ojos con escama, y tuvo que esperar que alguien, ¿cierto?, un varón, y se pusiera semejá, y empezó a tratar con Pablo. ¿Por qué? Porque él iba a llevar el Evangelio a la dispersión, para la casa de Israel que estaban, ¿cierto?, en la dispersión, para los israelitas que estaban, ¿cierto?, lejos de Israel. Para ese es el mensaje. Entonces, lo que él desecha por basura era sus logros de hombre, su tiempo de hacer negocios exitosos, todas esas cosas, amados hermanos,
lo tomó, lo tiró por basura y se empezó a dedicar 100% a la obra del Eterno. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Ahora, jamás Pablo desechó la ley y los mandamientos para nada. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, estos textos, porque yo digo, Pablo siempre guardó la Torá y la ley y la fiesta del Eterno. Vamos a la siguiente imagen. Pablo siempre guardó la Torá y la ley. Pablo siempre fue, ¿cierto?, un hombre porque desde chico guardó los mandamientos, siempre guardó el Shabbat, y por lo tanto no iba a desechar lo que el Eterno le ordenó desde el Sinaí, los mandamientos, las parashá. Él tenía conocimiento de algo que no se podía, obviamente, terminar y abolir, porque la Torá es un pacto. Por lo tanto, el pacto es un papel irrompible. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Pablo siempre guardó la Torá, la ley. Continuó guardando la ley. Y vemos claramente que aquí Pablo hizo el voto de nazareato, que en el hebreo es Nazir. ¿Ya? Hechos capítulo 21, verso 23 dice: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalo contigo, purifícate con ellos y paga su gasto para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Vemos claramente que el voto de nazareato era en un tiempo, ¿cierto?, en el momento de santidad, debían rasurarse la cabeza. Y bueno, aquí él cumplió el voto de Nazir, ¿ya?, de un nazareno, ¿ya? Dice el libro de Hechos capítulo 18, verso 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, ¿ya? O sea, aquí vemos claramente a Pablo guardando el voto del nazareato. ¿Y dónde está eso? ¿Será que Pablo se dedicó solamente, él quiso raparse la cabeza? No, porque hay una ley que está en el Antiguo Pacto, que está en la Torá, que está en el libro de Números, capítulo 6, verso 5, dice así: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Eterno, será santo. Entonces, hermanos, vemos claramente que el voto de nazareato se le prohibía algunas cosas. Un ejemplo, beber sidra, tomar vino. Vemos otro ejemplo de un juez de Israel llamado Sansón, que él también hizo su voto de nazareato, ¿cierto? En él, ¿cierto?, le estaba prohibido pasar, ¿cierto?, navaja sobre su cabeza, porque ahí estaba la fuerza. La fuerza simplemente no es la fuerza en el cabello, sino que la fuerza en Sansón era en la obediencia y en los mandamientos, a través del ruaj que estaba sobre Sansón. Dice claramente que Sansón con una quijada de un buey mataba a miles. Imagínense, no era la fuerza del pelo, al contrario, sino era la obediencia al Eterno más que todos los sacrificios. Es la obediencia que cada persona debe tener. Cuando una persona tiene obediencia al Eterno, puede rogar al cielo y el Eterno puede hacer cosas maravillosas. Puede rogar al cielo y puede abrirse muchas cosas. Puede suceder milagros simplemente cuando la persona tiene la obediencia. Porque nada de valer, ¿cierto?, hacer sacrificios sin tener la obediencia. Bendito es el Eterno. Ahora vemos claramente que Pablo guardó, ¿cierto?, el voto del Nazir. Obviamente, como dice el libro de Números capítulo 6, había un momento que él tenía que dejarse el pelo largo, ¿cierto?, y después tenía que raparse, tenía que abstenerse de vino, de sidra y tantas cosas, porque era kadosh y consagrado para él. Ahora vamos a entender que Pablo siempre guardó la fiesta de los panes y levadura. Vamos a la siguiente imagen, señor director. Pablo guardó la fiesta de los panes y levadura. Vamos a la siguiente imagen. Dice Hechos capítulo 20, verso 6: y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Dese cuenta aquí, yo tengo subrayado panes y levadura y 7 días. Obviamente que esos 7 días corresponde a los 7 días de fiesta de los panes y levadura. De hecho, ya estamos en la fiesta de los panes y levadura. Estamos, ¿cierto?, comiendo panes y levadura, porque tomamos la cena el día viernes a la puesta de sol, y ya estamos en el día sexto de los panes y levadura, y de verdad que estamos contentos de cumplir este precepto maravilloso. Bien, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, vemos claramente Pablo hablando de la fiesta de los panes y levadura. Por eso es que el mundo cristiano desconoce a Pablo, porque le ha dado una mala información de Pablo, porque no conocen a Pablo el judío, no conocen a Pablo el rabino,
que guarda los mandamientos, que guarda la fiesta, porque esto se ha ocultado en medio de la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, o nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Miren lo que Pablo dice en el verso 8. Así que celebremos la fiesta. Así que celebremos la fiesta. Eso lo dijo Pablo, ¿ya? No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Ya? Aquí nos encontramos claramente cómo Pablo, ¿cierto? Hacía un alcance y aquellos hermanos que estaban con ellos le decía que debemos hacer un pan sin levadura, ¿ya? Así que le decía, así que celebremos la fiesta. Le estaban dando a entender, ¿cierto?, que Pablo estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ¿dónde está el mandamiento? Porque yo le podría mostrar muchos textos en cuanto a los panes ácimos o la fiesta de los panes sin levadura, que un día la iglesia, el cristianismo no la guarda, pero debería guardarla. Por lo tanto, aquí le estoy dando a entender, porque mucha gente sigue a Pablo como su pastor, como su apóstol de los gentiles, pero desconocen el judaísmo de Pablo, desconocen que él fue un guardador de la Torá, acérrimamente, aún siendo fariseo y aún estando creyendo en Mashiach. ¿Dónde está el mandamiento? El mandamiento está en el libro de Levítico capítulo 23, verso 6. Dice, en el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Eterno, para Hashem. Por 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí vemos claramente Pablo hablando, ¿cierto?, de la fiesta de los panes ácimos. Vamos a la siguiente imagen, señor director, ¿cierto? Esto es importante que podamos, ¿cierto?, comprender que Pablo ya guardaba la fiesta de los panes sin levadura, guardaba, ¿cierto?, el Shabbat, guardaba todo. Vamos a ver Pablo guardando el ayuno anual, conocido como el Yom Kippurim o el Yom Kippur. Dice, ¿cierto?, fiesta del ayuno anual, que llamado Yom Kippur, que es una vez al año, en el mes séptimo a los 10 días. Lo voy a leer en la versión Reina Valera del año 1960. Vamos a destacar el libro de Hechos, capítulo 27, verso 9, y vamos a traspolarlo, ¿cierto?, a la versión israelita, ¿ya? Dice la versión Reina Valera, Hechos 27:9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ese ayuno, el único ayuno en Israel, se le conoce como el ayuno de Yom Kippur, el ayuno bíblico. Hay otro ayuno en Israel que se destaca como el ayuno del mes quinto, ¿cierto?, el ayuno de Ab, el ayuno de Esther. Pero no, la Biblia habla de ese ayuno, ¿ya? Nosotros no seguimos mandamientos de hombre, nosotros no seguimos ciertos calendarios rabínicos, no, al contrario, nosotros seguimos solamente el calendario del Eterno y guardamos los mandamientos de la fiesta conforme al Eterno nos manda. El único ayuno que el Eterno nos manda es Yom Kippur, ¿ya? Independiente del ayuno que usted pueda hacer o lo que yo pueda hacer personalmente, independiente, pero el único ayuno que marca en la Torá es, ¿cierto?, el ayuno del Yom Kippur, como dice obviamente el libro de Levítico 23, verso 27. Voy a leer el mismo capítulo, ¿cierto? Hechos 27:9 en la versión israelita. Dice, puesto que habíamos perdido mucho tiempo y continuar la travesía era muy peligroso, porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur y Shaul les aconsejó. Se cuenta que aquí vemos a Pablo guardando el ayuno anual, guardando ese ayuno que está en la Torá, guardando ese ayuno que el Eterno marca en la Torá. Por eso que Pablo no fue un cristiano. Pablo no enseñó cristianismo dominguero, no enseñó, ¿cierto?, un cristianismo alejado de la Torá. Al contrario, él fue un mesiánico, un fariseo, esto que se convirtió, ¿cierto?, a ser uno de los discípulos del Mashiach, un shaliach, un enviado. ¿Dónde está el mandamiento? Levítico 23, verso 27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación y tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Yo puse entre comillas ayuno, afligir, ¿cierto? Afligir vuestra alma, afligir nuestra nefesh, dice, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Bendito sea el Eterno. Entonces agradezco, ¿cierto?, cómo la Escritura, ¿cierto?, nos da detalles de que Pablo fue un guardador de los mandamientos. Pablo fue, ¿cierto?, un hombre que se convirtió en Mashiach, y simplemente lo que cambió él en que aquel que estaba siguiendo, ¿cierto?, ya no era uno de un desconocido, sino que ya conocía el propósito por qué ese desconocido lo llamó, siendo un shaliach, un enviado para las naciones.
siendo un fariseo, ¿cierto? Un doctor de la ley, ¿cierto? Con esa misma capacidad, el Eterno lo usó para llevar el mensaje de la Torah a las naciones. Bendito es el Eterno. Qué tremendo, ¿cierto? Es el misterio del Eterno en estos hombres. Como yo le digo, Pablo no fue cristiano, valga la redundancia. Vamos a entender, ¿cierto? Otro texto, ¿cierto? Vamos a la siguiente imagen y vamos a entender que Pablo, un celoso por los mandamientos. Pablo hizo sacrificio de animales en el templo. Usted puede verlo en el Hechos capítulo 21, versos del 17 al 26. Declaró no solo obedecer la ley, sino aún más. Hechos capítulo 25, verso 8. Como todo rabino de su época, como todo maestro de la ley de su época, respaldaba su enseñanza a través de la ley y los profetas. Eso usted puede ver en los libros de 1 Corintios capítulo 9, versos 8 al 10. Enseñaba el sábado, el Shabbat, tal y como lo hacía antes. Hechos capítulo 13, verso 14, del 17 al 2, 18, 4. Y obviamente que el Shabbat, aparte de ser un mandamiento, es una costumbre también en el judaísmo. Circuncidó a Timoteo. Eso usted lo encuentra en el libro de Hechos capítulo 16, verso 1 a 3. Vemos claramente Pablo simplemente era, amados hermanos, una persona sincera con Elohim, con Dios, y también con los hombres. Y sabe usted, hermano, que él entendía que guardar la ley y guardar los mandamientos no iba en contra del sacrificio hecho por Yeshua en el madero. Pablo seguía obedeciendo y guardando la ley, los mandamientos, sin olvidar lo que ¿cierto? Que en alguna vez o en alguna ocasión, ¿cierto? Le dijo, ¿cierto?, a este pueblo de Gálatas. Por ejemplo, usted ve el libro de Gálatas capítulo 1, verso 6, ¿cierto? Cuando él dice claramente, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Entonces vemos que a través de este texto, creemos que Pablo, por amor a Dios, a Elohim, y entendiendo el sacrificio del Mashiach Yeshua, guardaba la ley. Y como resultado de haber comprendido la gracia y el perdón de los pecados, sin existir contradicción entre la ley y la gracia. Bendito sea el Eterno. Esto es tremendo, lo que acabamos de ver. Entonces, yo le digo, amados hermanos, Pablo dice claramente que él no esperaba agradar a los hombres, sino que él esperaba agradar a Elohim. En todo, ¿cierto? Él no esperaba agradar, ¿cierto?, al hombre. Gálatas 1:10. Entonces, yo sé que hay mucha gente hoy día que busca agradar a los hombres. Hay mucha gente que hoy día le encanta más estar, ¿cierto?, situado, ¿cierto?, a besar los pies a un hombre, a un obispo, a un pastor, que agradar al Eterno. Yo le digo, el plano debe restaurarte. Hoy es tiempo de que conozca la ley. La ley no ha sido deshecha por nada en el mundo. La ley no ha sido, ¿cierto?, disuelta. La ley del Eterno sigue vigente. La ley, aunque pase el cielo y la tierra, dice que ni una jota, ni una yod, ni una keter pasará de la ley. Incluido cuando estemos en el nuevo cielo y en la nueva tierra, seguirá siendo la ley del Eterno vigente y por siempre. Ahora la pregunta que debemos entender bien. Estamos conociendo a Pablo. En todo lo que yo le estoy mostrando, Pablo fue un guardador de la ley y de los mandamientos, ¿ya? Porque era un rabino, era un hombre estudioso de la Torah. Y a través de ese estudio que él tenía, creyente en Mashiach, ya podía, por ejemplo, ir a los Corintios y hablar de Torah, hablarle, ¿cierto?, de la mujer, le hablaba del homosexualismo, hablaba de tantas cosas, enseñándole con conocimiento de la ley a los hombres. Ahora la pregunta que yo quiero entender. Muchos jovencitos y muchos teólogos dicen que Pablo fue soltero toda su vida. Dice Pablo ya, apóstol del Mashiach, no se casó, porque él dice claramente, mejor quédense como yo, ¿cierto? Porque no es bueno que el hombre esté solo, mejor que se case, aunque o más bien se esté quemando. Eso es lo que dice claramente muchos teólogos. Pablo era soltero, por lo tanto, a muchos varones, a muchos jóvenes jovencitos de la iglesia le dicen, mejor que de soltero, porque Pablo fue un hombre que no tenía mujer. Ahora desconocemos algo muy importante de la vida de Rab Shaul o de Pablo. Ya, vamos a la siguiente imagen. Ahora la pregunta que yo quiero hacer algo. ¿Pablo fue soltero o casado? Los que están aquí en internet, ¿me pueden responder? ¿Cierto? Los que están en Facebook, ¿cierto? Allá, siguiente imagen, ¿cierto? Vamos a entender bien. Siguiente imagen. Ahí está la pregunta. ¿Pablo fue soltero
¿O fue casado? ¿Ya? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle a todos los hermanos que en este momento nos están viendo a través de este programa televisivo. Ahora, si él era un guardador de la ley, dice el libro de Génesis capítulo 2, verso 28, y dijo el Eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 1 Corintios capítulo 7, verso 8 al 9, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios capítulo 9, verso 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles o los hermanos del Señor y Cefas. Ahora, un ejemplo, yo quiero entender esto claramente, ¿cierto? Hermano, imagínense, hermano, Pablo dando estos consejos. Si él era un guardador de la ley y de los mandamientos, ¿sabía usted, amados hermanos, cómo él podía, siendo soltero, darle un ejemplo, un consejo a casado? Cómo siendo un hombre, cierto, soltero, porque muchos piensan que Pablo era soltero, cómo él tenía la facultad de enseñarle a las viudas, ¿cierto?, a los jovencitos, de la educación del matrimonio, ¿cierto?, el tema del homosexualismo que pasaba en Corintios. ¿Ah? Entonces, hay una cosa que nosotros no entendemos bien. Por eso cuando no entendemos cultura judía, hablamos tontera. Y por eso que yo le digo, estamos acá, gracias a la misericordia del Eterno, poder darle esta información. ¿Sabía que un fariseo no podía ser fariseo si no era casado? Y Pablo dice claramente que fue fariseo de fariseo. Vamos a la siguiente imagen, señor editor. Vamos a entender esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver la historia, ¿cierto?, la vida de Pablo. Siguiente imagen. Entonces, yo le digo, ¿sabía que un fariseo no podía ser fariseo si no era casado? Y Pablo fue fariseo de fariseo. Entonces, contradecía su opinión al mandato de Génesis. ¿Acaso si fue casado o enviudo? Si nunca fue casado, ¿cómo pudo entonces entender el matrimonio? Si estaba conforme con la soltería, ¿por qué entonces defiende su derecho a tener una esposa? ¿Y por qué defiende este derecho? ¿Será que acaso fue visto cortejando a alguna señorita en aquel tiempo? En caso de ser cierto esto, ¿qué te enseñaría esto si eres todavía soltero? ¿Qué podrían aprender de ellos tus hijos? ¿O qué podrían ellos aprender de ellos tus hijos? En lo que yo le decía, amados hermanos, en lo que yo le decía, ¿cierto?, a través de este estudio, que para entender a Pablo, nosotros no sabemos bien la historia, pero sí conocemos de que Pablo sí era casado. Yo no sé si a lo mejor Pablo, ¿cierto?, a través de haber tenido este psicomasía, de haber tenido la revelación, probablemente la mujer lo dejó, o tal vez envidió, no sé, pero Mashiach lo tenía para un trabajo grande, y para ese trabajo tenía que dedicarse tiempo para irse, ¿cierto?, al exilio, para ir a la casa de Israel. Entonces necesitaba a Pablo, de todas maneras. Por eso, hay otros dicen que Pablo, ¿cierto?, se divorció, la mujer lo dejó, porque obviamente la mujer siendo, ¿cierto?, una esposa de un fariseo, observante de la Torah, hay muchas mujeres que son muy celosas, que a veces no entienden, ¿cierto?, a este rabino Pablo. Por lo tanto, muchos a ella lo dejó, porque él obviamente se volvió loco con creer a aquel que estaba siguiendo. Pero obviamente el Eterno usó a Pablo y lo llevó, ¿cierto?, a la dispersión. Ahora, hay muchos judíos que hoy en día no creen en los escritos de Pablo, ¿ya? Muchos judíos no creen en los escritos de Pablo. Dice claramente que en el Talmud o en la Mishnah, en la Gemara, dice que hablan de los discípulos del Mashiach, hablan del profeta Yeshua, pero de Pablo no lo conoce nadie. Ahora lo que pasa, el tema que la información que Pablo no tuvo en Jerusalén, cuando ellos escribieron el Talmud, cuando muchos judíos escribieron la Mishnah, la Gemara, ellos escribieron con el acontecimiento que ocurrió dentro de Jerusalén, dentro de Israel. Ellos escribían. De hecho, ellos vieron a los apóstoles del Cordero, vieron al Mashiach, y ellos escribieron, ¿cierto?, en sus libros judíos. Pero ¿por qué no conocen a Pablo? Porque Pablo no fue encomendado a la casa de Israel. Pablo fue a la dispersión. Pablo nunca estuvo en Israel. Solamente descendía a las fiestas solemnes, pero a veces las fiestas le caía allá en Italia, en Chipre, y no descendía, no hacía Liyá a Jerusalén. Por lo tanto, muchos judíos desconocen a Pablo en su escrito. ¿Por qué? Porque ciertamente Pablo nunca estuvo, casi poco estuvo en Jerusalén. Siempre estuvo, ¿cierto?, en Capadocia, estuvo en Chipre, estuvo, ¿cierto?, al reino del norte, reino del sur.
para que podamos entender bien esto. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, vemos a Pablo, ¿cierto? Un perseguidor o un hombre, ¿cierto? Que él obviamente no conocemos si se divorció o enviudó, pero simplemente para ser fariseo, dentro de la línea farisaica, tenía que ser casado. No había forma. Un ejemplo, hoy en día para ser rabino, un hombre para ser rabino tiene que estudiar, ¿cierto? De los 4 años, estar estudiando, pasarse la vida estudiando, tiene que tener un título universitario, y luego de ese título universitario tiene que casarse. Y después de ese casamiento, dice que vienen a través de un beidín, le hacen pruebas, exámenes, y si él aprueba los exámenes, viene a ser un rabino. O sea, se cuenta que en el rabinato se exigía ser casado, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué más bien que para la secta rigurosa de los fariseos? Debía ser casado. Bien, ahora vamos a entender cómo Pablo sostenía su ministerio y su viaje. ¿Ya? Pablo no pedía los diezmos, Pablo no pedía primicia, Pablo no daba acepto al cohecho y avergonzar el evangelio de Mashiach. Al contrario, Pablo gestionaba sus viajes con sus manos. Dice, hay un texto que dice que él hacía carpas, pero esa carpa se refería al talit, a ese talit, ¿cierto? Un manto judío, ¿cierto? Un manto de oración, donde cada sinagoga, en cada Shabbat, ellos se oran con el talit, se cubren con el talit. De hecho, Yeshua también tenía talit, porque no podía subirse, ¿cierto?, en el altar y leer el rollo de Isaías 53, ¿cierto? Perdón, el Isaías 71, sin estar cubierto. Entonces, el oficio de Pablo, después, obviamente, después de conocer al Mashiach, empezó a hacer talit, a venderlo, y con eso él se costeaba su viaje misionero. Él no iba, obviamente, ¿cierto?, a una iglesia y pedía ofrenda de amor. Pablo no iba, ¿cierto?, y cuando lo invitaban, él tenía que llevarlo en avión, tenían que darle ofrendas grandes. No. Pablo caminaba, y tenía que caminaba. Él costeaba sus viajes a través por el amor de Mashiach. Sin lugar a dudas, ellos no llevaban riqueza, sino que ellos llevaban la fe, que es más poderosa. Bendito es el Eterno. No como hoy día vemos claramente en medio de tantos títulos paganos como apóstol, ¿cierto? Los evangelistas, que hoy en día que un poco más traerlo en avión, traerlo, ¿cierto?, a forma roja, hotel de 5 estrellas, y más encima hacerle una ofrenda de $2,000. Eso es paganismo, eso es avaricia. Eso no es del Eterno. Por eso que hoy en día la gente está abriendo los ojos. Ya basta de estos hombres ladrones. Porque ya basta ya, es tiempo de la gente abra los ojos, aterrice. ¿Dónde usted está plantada? ¿Dónde usted está cimentada? ¿Le están enseñando verdaderamente la escritura? ¿Te están enseñando verdaderamente lo que el Eterno te está enseñando? No bajo costumbre humana, no bajo mandamientos rabínicos, no. El Eterno quiere enseñarte la Torá y que la guarde. Y que te congregues. Hoy en día han hecho un boom de que hoy día no se puede congregar la gente, que hoy día ya no existe ser tu líder. No, hermano, eso es herejía. Estamos llevando nuestro propio evangelio. Pero hay que tener cuidado hoy día. No seamos tontos. Al único Mashiach hay que adorarle a él. Lo más simplemente son hombres. Si no tienen Torah, son hombres. Vamos a entender, ¿cierto?, la siguiente imagen, Hechos capítulo 20, verso 29 al 34, cómo Pablo sostenía su ministerio y su viaje, ¿cierto? Dice así, Hechos 20, el libro de Hechos capítulo 20, verso 29, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, nos he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Mira lo que dice el verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Bendito es el Eterno. Y vemos hoy en día, ¿cierto? Aquí podemos juzgar al hombre, ¿cierto?, por los actos que están cometiendo. Vemos claramente que hoy día que tenemos tan crisis, pero más que esto, hermanos, es el sistema. Estamos viendo el sistema, ¿cierto? El sistema que hoy día está elaborando, el sistema, ¿cierto? Un ejemplo, las congregaciones tienen sus propios mandamientos de hombre.
Hay otra iglesia que piden el diezmo y el diezmo y el diezmo. Esos son mandamientos de hombre. Hay que entender bien en qué tiempo hay que darse los diezmos y para qué es el diezmo. Por eso que queremos dar el tema del diezmo en 2 semanas más, probablemente la otra semana, pero es importante que ya empecemos a dar este tema llamado el maser, o el diezmo según la Torah. Pero hermanos míos, hay tiempo y tiempo, y ese diezmo, o cuando usted quiere bendecir la obra del Eterno, o usted quiere dárselo con alegría, con gozo, ese tiene que ser transparentado todo, se tiene que transparentar y tiene que hacer uso de la obra para el Eterno. Un ejemplo para las viudas, para el huérfano, para el menesteroso, para aquellos que no tienen un hogar, para aquellos que necesitan, hermano. Por lo tanto, hermano, esto es importante, querida congregación, que en este momento me está viendo. Pablo dice claramente que después de mi partida entrarían en medio lobos rapaces. Y eso es lo que hoy día hay cuando la gente desecha la Torah, desecha la ley, desecha los mandamientos. Es un lobo rapaz que lleva a las ovejas a la perdición. Porque la ley es libertad, la Torah es misericordia, la Torah es salvación, Yeshua es la salvación. ¿Y quién es el hombre para que llevar a estas ovejas a la perdición diciéndole que la ley ya no existe? ¿Ah? Aquí el sistema, hermanos, es malo. ¿Por qué? Porque cada denominación, ¿ya? Cada congregación, cada denominación tiene, aparte de la Biblia, tiene su reglamento. Y los reglamentos que han puesto han sido malos, equivocados. Por eso que hoy en día vemos la iglesia en crisis, por lo mismo. Tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por los congregantes, por los líderes, que no se mezclen en esto, que sean hombres puestos por el Eterno, no por el hombre, que sean puestos por el Eterno, y que guarden la ley, y guarden los mandamientos. Entonces esto es importante. ¿Ah? Pablo dice claramente, en el verso 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido, a nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, esta mano me ha servido. Significa que Pablo con sus manos trabajaba y con sus manos iba, viajaba, ayudaba con sus manos, no codiciaba nada. ¿Ah? Pero hoy día los pastores los tenemos como rey. A los pastores tenemos que darle el auto del año, tenemos que darle el terno del año. Y el pastor ni siquiera guarda la ley ni los mandamientos, no guardan nada. ¿Qué te enseña? Nada. Por eso que hoy en día esto, lo que está ocurriendo, debe ser un aprete para todas las comunidades, un aprete para que puedan hacer mejor las cosas. Dice que todo está saliendo a la luz, y eso es verdad. Por lo tanto, esto es para que podamos empezar, ¿cierto?, a trabajar bien, a hacer bien las cosas. Pablo no pidió nada. Pablo no se vanaglorió de nada. Pablo no pidió donaciones a nadie. Pablo costeaba su pasaje a donde él iba con sus manos y con aquellos que iban. Bendito es el Eterno. Vamos al verso 35, señor director. Siguiente imagen. Hechos capítulo 20, verso 35. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de la don Yeshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. Me dice Pablo, se puso de rodillas y oró oró con todos ellos. Qué tremendo amor, qué tremenda fraternidad tenían estos hombres. Mis amados hermanos, hay que tener cuidado, hermano, cuidado con estos hombres. El Eterno te tiene que iluminarte, el Eterno tiene que enseñarte, el Eterno tiene que mostrarte. Y esto es la restauración. Cuando el hombre no tiene Torah, fracasa. Cuando el hombre no tiene instrucción del Eterno, no desviamos. Pero el Eterno quiere instruirte. Quiere darte la palabra. Quiere enseñarte ahora. Enseñarte. Vamos a la siguiente imagen. La gracia es la Torah. Y la Torah, ¿qué es lo que es? Misericordia. La ley del Eterno es para siempre. Hechos capítulo 25, verso 8. Alegando Pablo en su defensa, dice Pablo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Hechos capítulo 28, verso 17. Dice, varón hermano, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres. O sea, aquí claramente Pablo, nada, amados hermanos, nada, de ninguna manera, se ha ido en contra de la ley y los mandamientos. Romanos capítulo 7, verso 12, dice, de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo, justo
Y bueno, vamos al libro de Romanos capítulo 3, verso 31. Vamos y seguimos lo que dice Pablo. Pablo, es tremendo los textos que estamos leyendo. Mire, este Pablo que muchos siguen, el apóstol de los gentiles, estamos viendo a un Pablo totalmente guardador de la ley, amante de la ley, siendo conocedor de Yeshua, siguió siendo, obviamente, un conocedor de la ley, amante de la ley. Romanos capítulo 3, verso 31, dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, se confirma la Torá. Qué tremendo, hermano. Entonces, estamos viendo, amados hermanos, esto es tremendo. Aquí vemos claramente a Pablo, ¿cierto? A Pablo, un hombre que guardó la ley. Y la ley es santa, pura y perfecta. Por lo tanto, que nadie nos desvíe de esto. Por eso que nuestra comunidad, amados hermanos, nuestra comunidad de Emuná Shalom, ama los mandamientos, ama la Torá, ama, ¿cierto?, lo que el Eterno quiere mostrarnos, ama lo que está escrito. Nuestra comunidad no lo desviamos para nada, no queremos desviarnos, hacer que podamos equivocarnos delante del Eterno. Al contrario, queremos honrarle siempre con nuestras manos, con nuestro cuerpo y también con lo que el Eterno nos ha dado con nosotros. Yo doy gracias al Eterno, ¿sabe por qué? Hermano, yo doy gracias al Eterno porque Él es bueno. Nuestra comunidad no se ha prestado para esto, ¿ya? Nuestra comunidad se transparenta la plata. En nuestra comunidad nadie te va a quitar la plata. Al contrario, te vamos a enseñar y te vamos a llevarte por el camino de la rectitud. En nuestra comunidad tenemos grandes valores de hermanos que aman al Eterno y hacen cosas correctamente. Nuestra comunidad siempre transparentamos la plata. Tenemos un tesorero, tenemos un secretario, por lo tanto nosotros no andamos con cosas escondidas. Nosotros no andamos para nada con cosas escondidas, sino que todo lo hacemos por amor al Eterno. Bendito es el Eterno. Ahora, siguiendo el principio, ¿ya? Yo quiero llevarlo hacia el principio de la mente. ¿En qué momento nace el verdadero cristianismo? ¿Ya? Entonces, como yo digo, nosotros queremos hacer las cosas bien. Como comunidad lo hacemos bien, tratamos de seguir haciéndola bien. Queremos que nuestra comunidad siempre sea una comunidad transparente en todos los ámbitos, y queremos seguir siendo esa comunidad, queremos trabajar. Nos faltan muchas cosas, supiera usted, nos faltan tantas cosas, pero con la ayuda del Eterno sé que podemos lograrla. Pero tenemos un gran equipo. De verdad, yo estoy al lado de un lindo equipo de trabajo, con un buen tesorero, con una buena secretaria, hermanos hermosos, hermanas hermosas que apoyen la obra. Y de verdad que todo esto nosotros lo hacemos transparentemente. Bendito es el Eterno. Entonces, no queremos jugar a ese juego porque el Eterno lo puede castigar. Por lo tanto, el tema del diezmo lo vamos a ver probablemente en una semana o 2 semanas más. Con la ayuda del Eterno vamos a darlo para que la gente no se desmoralice, la gente conozca, ¿cierto?, en qué tiempo se debe ofrendar al Eterno, ¿cierto? Y bueno, si usted ve que tiene un lobo, ¿cierto?, como líder, arranque de ahí, salga de ahí. El Eterno es bueno. Amén. Entonces, ya no estamos mirando a Pablo como un cristiano, sino que estamos viendo a Pablo como un mesiánico, como aquello de la secta del camino, de los jaderes. Pablo, obviamente, ¿cierto?, fue un guardador de la ley y los mandamientos, y él en todo habló a favor de la ley. Ahora, ¿en qué momento nace el cristianismo propiamente tal? Cuando una persona dice yo soy cristiano, ¿sí?, no eres nada de lo que está escrito en la Escritura, porque simplemente el cristianismo nace como religión, ¿cierto?, en la Roma pagana. Vamos a la siguiente imagen. ¿Cuándo nace el verdadero cristianismo? ¿Ya? El 27 de febrero, vamos a la siguiente imagen, señor Tito. Dice, ¿cuándo nace el verdadero cristianismo? Siguiente imagen. ¿Cuándo nace el verdadero cristianismo? El 27 de febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, lo cual tuvo trascendentales consecuencias. El decreto unió las raíces judías del continente europeo con la cultura greco-romana hasta el concilio de Nicea. En el año 325, la sinagoga era incendiada, quienes profesaban la religión judía eran perseguidos y su patrimonio era confiscado. Particularmente,
bajo el emperador Diocesano en el 245, se intensificó la persecución judaica. Diocleciano quería revivir los viejos cultos paganos y que estos se convirtieran en la religión del imperio, pero su política antisemita fracasó y fue eliminada por su sucesor, el emperador Constantino. Vamos a la siguiente imagen. Constantino y el concilio de Nicea. El 19 de junio del año 325, Constantino intervino en un conflicto eclesiástico para redimir entre las partes, invitó a líderes a un concilio de Nicea, cerca de Estambul. No era la imposición del cristianismo como religión del Estado el objetivo del encuentro, sino que todo era para alcanzar una paz religiosa que estabilizara el imperio. Tras largos debates, el emperador Constantino decidió llegar a un arreglo según el cual Jesús y Dios representaban una misma entidad. Con la firma de esta definición por parte de los líderes presentes, fueron suspendidas las persecuciones contra la religión. ¿Ya? Para los practicantes de la religión cristiana, la situación mejoró. El 27 de febrero del año 380, el emperador romano de Oriente, Teodosio, firmó en presencia del emperador romano de Occidente, Valentiniano, un decreto con el cual declaró al cristianismo religión del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran culto pagano. Él decretó coptos populus, la persecución contra quienes practicaban otra fe. Gracias, señorito. Imagínense, esa ley la pusieron estos hombres. Ahora, todos esos hombres que confiscaban su tierra, incendiaban, dice obviamente que eran judíos, no eran cristianos. Los primeros, ¿cierto? Lo que mucha gente dice, que muchos cristianos murieron en la hoguera, muchos cristianos fueron perseguidos, no eran cristianos, eran judíos convertidos al Mesías. Y obviamente vemos claramente aquí, en esta imposición de estos emperadores, que aquellos que profesaban otra fe tenían que ser confiscados, tenían que ser castigados, perseguidos. Por lo tanto, vemos claramente hoy día cómo el pueblo de Israel fue disperso y fueron masacrados por estos hombres. Entonces, esa historia nosotros no la conocemos. Conocemos simplemente que eran cristianos. Por eso que nosotros no consideramos, muchos de los hermanos cristianos se consideran cristianos, pero no sabiendo el trasfondo histórico de que estos hombres eran judíos que adoraban al Eterno y que estos hombres, al ver que llevaban otra adoración distinta, los mataban y los perseguían. Qué tremendo esto. Entonces ahora la pregunta, el cristianismo propiamente tal parte, ¿cierto?, en el 325 por Constantino. Ahora, ¿cómo yo me puedo llamar? Por ejemplo, ¿cómo yo me puedo denominar que yo sigo al Mashiach? Que yo conozco al Mashiach. ¿Cómo me denomino? Mesiánico, ¿cierto? O raíz hebrea. ¿Por qué? Porque yo estudio las raíces originales. Mesiánico, ¿por qué? Porque yo conozco al Mashiach. Soy el Mesías, por eso que soy el Mashiach. Otro dice que cristiano viene de Cristo, pero Cristo es un aspecto griego, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con el Mashiach judío. ¿Ya? Simplemente Cristo es Cristo, ¿cierto? Toda deidad del Olimpio griego, eso significa Cristo. Todo hombre poderoso era un Cristo. Vamos a la siguiente imagen, señor editor. La ley y los profetas. Nuevamente digo, la ley del Eterno es eterna. Hechos capítulo 24, verso 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esta palabra la tomamos para nosotros también, porque dice claramente, muchos a nosotros lo llaman hereje, que nosotros estamos mal, estamos llevando una falsa doctrina, ¿cierto? Y eso a mí no me importa eso. Me importa que usted aprenda, eso me importa a mí. Me importa que usted se lleve un buen almuerzo para su casa, que usted medite todo lo que yo estoy leyendo, que usted pueda leerlo y pueda saber esto es la verdad, esta es la Torá, y esta es la restauración que el Eterno está entregando en este tiempo. Entonces, para muchos también Pablo le llaman un hereje, porque obviamente seguía a un hombre, a un Mashiach. Pero dice claramente, y aquí no niega la Torá. Verso 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Romanos capítulo 3, verso 31, dice obviamente que se confirma la Torá, ¿cierto?, por la fe. Primera de Juan capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la Torá. Bendito es el Eterno. Qué tremendo. Vamos a la siguiente imagen.
Una más, para terminar, sí, la siguiente. Ahí. Bien, aquí tenemos una alusión a Pablo y la conversión. Pablo aquí tuvo una conversión muy maravillosa. Para que, como le digo claramente, que el Mesías judío, el Mesías de Israel, no era griego, no era romano, sino era judío. ¿Ya? Hechos capítulo 26, versos 14 al 15, dice así. Aquí Pablo está relatando su conversión. Eso es lo que está diciendo Pablo, relatando su conversión. Y aquí vemos claramente cómo Pablo lo explica de una forma maravillosa. Porque mire, yo tengo subrayado ahí, ya, nótese bien esto. Dice, Hechos capítulo 26, verso 14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Escuche bien, dice, me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? O Adón. El Señor dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Aquí vemos claramente que no le dijo Jesús. Si usted tiene su Biblia que dice Jesús, está mal traducción. ¿Por qué? Porque obviamente que en el hebreo el Mesías se llamaba Yeshua, no se llamaba Jesús. Entonces, cuando Pablo escucha la voz del Adón, escucha la voz del Mashiach, le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice, y él le hablaba en lengua hebrea. ¿Y qué le dijo? Yo soy Yeshua a quien tú sigues. Por eso que nosotros estamos llevando este mensaje. Por eso que nosotros estamos restaurando el nombre del Mesías. Por eso que nosotros estamos llevando este mensaje a las naciones. Gracias, Señor. Y estamos haciendo esto. Por eso que yo estoy llevando este mensaje a las naciones. Si usted leyó bien, que Pablo escuchó en su oído, dice que la voz del Mesías le hablaba con lengua hebrea. La pregunta, si él hablaba hebreo, le dijo, ¿yo soy Jesús que tú sigues? No, no le dijo que era Jesús. Le dijo, yo soy Yeshua. Por eso que yo hablo de Yeshua. ¿Por qué? Porque es el nombre hebreo del Mesías. El verdadero nombre. No se olviden que los nombres propios no tienen traducciones. Por eso que estamos llevando este mensaje, ¿cierto? Y lo llevamos para que usted pueda aprenderlo de todo corazón. Bendito sea el Eterno. Yo quiero, en este estudio, que usted conozca de que Pablo fue llevado, ¿cierto? Fue llamado a los gentiles, ¿cierto? Pero esos gentiles no eran gentiles, sino que eran la casa de Israel que está en la dispersión. Eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa oveja perdida, cuando Yeshua dice claramente, el Mesías, yo tengo otras ovejas que están lejos de acá y que también debo traer, ¿cierto? Tengo otras ovejas que también debo traer a este redil. Esas ovejas estaban ahí dispersas, ¿cierto? Y obviamente que el Eterno envió a Pablo, a un emisario, a un apóstol, a un shaliach, a un enviado, lo envió, ¿cierto?, a buscar esas ovejas perdidas. Por eso que él enviaba cartas. Y carta no es una otra doctrina. Cartas no es darle otra doctrina, otro mandamiento. No, carta es una carta de amonestaciones, de recordatorio a aquellas personas que estaban lejos. Yo soy bien claro en este tema. De verdad, quiero que usted conozca bien esto, lo conozca de todo corazón, que usted pueda conocer el tema de la restauración. De verdad, yo te invito que nos escriba, ¿cierto? Ahí está nuestra página de internet en pantalla, www.emunashalom.org. puede encontrar todo nuestro estudio, todos los estudios lo estamos haciendo en YouTube. También tenemos nuestro canal de YouTube, en nuestro canal llamado Emuná Shalom TV. Ahí también están todos nuestros estudios de restauración. Te invitamos que también compartas este estudio y que te restaures pronto, ¿ya? Cualquier duda, tú me puedes preguntar al WhatsApp, puedes hacerse puedes escribirnos a nuestro correo de nuestra página de internet, y estamos para brindarte todo el apoyo y todo el conocimiento que le tengo que darte. De verdad, a todos los hermanos que nos están viendo, deseo que el Eterno les bendiga, les guarde, tenga un Shabbat Shalom. Saludos a Santiago, a nuestro hermano Joseph, a nuestra comunidad, ¿cierto?, a cada uno de los que en este momento nos están viendo. Saludos, ¿cierto?, a mi familia, mi esposa, a mis hijos, también a aquellos que también contribuyen con nosotros para que este mensaje pueda llegar a su casa. Si usted también quiere ayudarnos, también dejamos la puerta abierta. Te invitamos que también contribuyas. Nosotros, ¿cierto?, costeamos nuestro programa televisivo,
y todo lo hacemos con, ¿cierto?, con donaciones del hermano. No lo hacemos con diezmos, no lo hacemos con nada. Solo lo hacemos con donaciones voluntarias de nuestro hermano. Así que hoy es el tiempo, hermano, que te restaure. El tiempo que abra los ojos. La Torah te enseña el camino, la verdad y la vida. La Torah, la ley, la instrucción del Eterno te enseña cómo amar al Eterno, para que nadie te pueda, ¿cierto?, nadie pueda engañarte. Hoy día hay un sistema de engaño tremendo en medio de la sociedad, en medio de la religión, hermano. Ya estamos viendo todo lo que está aconteciendo. Por lo tanto, hermano, nos estamos preparando para la fiesta de Shavuot, nos estamos preparando para la fiesta de Pentecostés, que se viene ya, ¿cierto?, en junio. Y de verdad que estamos muy contentos, muy felices de celebrar esta fiesta, porque la vamos a hacer en grande. Esta fiesta llamada Shavuot en el hebreo, llamada, ¿cierto?, Shavuot, semanas, 50 días después de la Pascua, estamos contando ya, y queremos hacer una fiesta en grande, en grande. Y queremos invitar a muchos hermanos que también puedan celebrar esta fiesta y puedan gozarse con nosotros. Así que saludos, ¿cierto?, también a nuestra hermana Ruth Vega, ¿cierto? Ella también es una fiel hermana que siempre nos ayuda, nos coopera en esta área. Bien, hermanos, nos estamos despidiendo ya. Le agradezco al señor director, ¿cierto?, Marcelo Vázquez, ¿cierto?, que él siempre está atento, ¿cierto?, a las imágenes. Agradezco a todos los hermanos que hacen posible este programa televisivo. Saludos a todos los hermanos que están viendo este programa. Sin lugar a dudas van a repetir en el canal, y también va a estar ya en nuestra página de YouTube y también en nuestra página de internet www.emunashalom.org. Ya el día de mañana terminamos la fiesta de los panes y levadura. A los hermanos que de la comunidad nos encontramos el día de mañana con una gran fiesta. Así que a todos los hermanos les deseo gran bendición, y creo que esta palabra ha sido un mensaje poderoso para ti, un estudio en la cual te abrió mucho los ojos de no conocer a Pablo simplemente como un cristiano, sino como un rabino judío creyente en Mashiach. Bien, hermanos, nos estamos viendo ya el próximo viernes con más raíces de la fe, en nombre de Yeshua. Shalom. Canal Sonar. ¿Le gusta sonar? Sonar TV. Sonar TV. Canal Sonar.